Hola amigos, hoy hablaré de lo que fue el Imperio Mongol, su organización, religión, economía, decadencia y fin. ¿Qué fue el Imperio Mongol? El Imperio Mongol, conocido por ser el segundo imperio más extenso de la historia, fue una gran organización civil nómade ubicada en los alrededores de la actual Mongolia y que llegó a abarcar más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Este imperio comenzó en el año 1206, cuando todas las tribus mongolas se unieron bajo el reinado de Genghis Khan. A lo largo de su historia contó con gran poder militar y llegó a abarcar naciones como China, Persia, el Oriente Europeo, Rusia y la Mesopotamia. El Imperio Mongol llegó a su fin en el año 1368, debido a grandes causas que le generaron crisis y le hicieron perder poder militar. Formación. El guerrero Temujin unió todas las tribus mongolas bajo su mando hacia el año 1206, cuando fue proclamado Gran Khan bajo el nombre Genghis Khan. Enseguida se enfrentó al imperio Jin de los Jurchen y los Xixia en el norte de China y, ante la resistencia del imperio Corasmio, fue a Asia Central donde devastó la Transoxiana y el oriente de Persia y penetró en el sur de Rusia y el Cáucaso. Durante la guerra contra Xia Occidental en 1227, Genghis Khan enfermó y murió. El ejército de Genghis Khan, a pesar de ser relativamente reducido, contaba con una caballería bien preparada, arqueros expertos y disciplina entre sus líderes. Organización política y social del Imperio Mongol. Organización social. Los mongoles se caracterizaban por ser nómades. Vivían de ser pastores, de comercialización y caza, y se encontraban agrupados en tribus, las cuales se estructuraban socialmente de la siguiente manera. Gran Khan, máxima autoridad al mando de todo el imperio y jefe de los Khan. Jefes de las tribus, quienes debían rendir tributo y obedecer al Gran Khan. El imperio pudo invadir y desplazarse rápidamente hacia regiones vecinas, cuando empezó a domesticar caballos y se centró en conquistar centros civilizados que no se encontraban preparados para la guerra. Organización política. El sistema político utilizado durante todo el imperio mongol fue principalmente la aristocracia. Los títulos y cargos importantes del gobierno, que principalmente se encargaban del fisco y magistrados, eran ocupados por la herencia familiar y estaban a elección del emperador. Luego de la muerte de Genghis Khan, fundador del imperio, comenzó a reinar la meritocracia para los cargos públicos y funcionarios importantes. Así, los cargos políticos se asignaban al tomar en consideración las actitudes que demostraba una persona en batalla, tales como lealtad o valor. Economía del Imperio Mongol. La economía del Imperio Mongol se basaba principalmente en la agricultura y el pastoreo. Además producían cereales, seda y té. Posteriormente, empezaron a utilizar el papel moneda y por medio de la utilización del dinero, el imperio pudo apoyarse económicamente sobre el comercio extranjero y algunos mercaderes, los cuales como intercambio entregaban información sobre culturas y bienes de vecinos, ya que los mongoles por sí mismos producían pocas cosas. Para la segunda mitad del Imperio Mongol, el comercio exterior se vio favorecido ya que algunos comerciantes árabes, indios, persas y europeos llegaban e intercambiaban sus alfombras, caballos, especias y piedras preciosas por lacados, cerámica y seda, lo cual permitió que el imperio alcanzara una mayor expansión comercial. Religión del Imperio Mongol. El Imperio Mongol aceptaba una variedad amplia de religiones, pero originalmente eran animistas chamánicos, es decir que sus actos religiosos consistían en la magia, el culto, la naturaleza y el adorar a la tierra, el cielo y los dioses de fuego y agua. Además también veneraban a sus antepasados y a dioses, y les ofrecían lo que cazaban o lo que cosechaban. De todos modos, toleraban otras religiones como el cristianismo, las mezquitas y otras iglesias. A partir del año 1246 aproximadamente, junto con el tercer mandato Khan, comenzó a practicarse el budismo tibetano, el cual posteriormente se convirtió en la principal religión. Después de Genghis Khan, tras la muerte de Genghis en el año 1227, sus sucesores, bajo el segundo Khan, o Goryeo, continuaron la expansión. Esta expansión incluyó a Persia, acabó con los Xia y los restos de los Corasmios, y condujo a un conflicto con la dinastía Song de China meridional, comenzando una guerra que no acabó hasta el año 1279 en el cual se produjo la ocupación total del país y la reunificación del gobierno de China bajo los mongoles.
A finales de la década de 1230, los mongoles, bajo el mando de Batu Khan, invadieron Rusia, provocando la muerte de alrededor de la mitad de la población local, para luego reducir la mayoría de sus principados al vasallaje. En el año 1241, tras haber derrotado a los ejércitos polaco y alemán en la batalla de Liegnitz, a los húngaros en la batalla de Moy y a punto de lanzarse a la conquista de toda Europa, campaña que se prometía exitosa, tuvieron que volver a Mongolia para elegir al siguiente Gran Khan. Tras la muerte de Ogodei, si bien devastaron grandes áreas de Europa Oriental, incluidas Polonia, Lituania, Hungría, Rumanía, Croacia y Bulgaria. Durante el año 1256, el nieto de Gengis Khan, Hulagu, partiendo desde la base mongola en Persia, conquistó el califato abásida en Bagdad y destruyó el culto a los nisaríes, entrando por Siria y Palestina hacia Egipto. Pero el Gran Khan Monke, su hermano, murió, por lo que Hulagu tuvo que volver para la elección de nuevo Gran Khan, y las fuerzas que había dejado como guarnición en Palestina al mando del general Kibuka fueron derrotadas por los mamelucos bajo el mando del sultán egipcio Qutuz y su general Baibars en el año 1260 en Ain Yalut. Durante el reinado de Kublai Khan, hermano de Monke y de Hulagu, el imperio empezó un proceso de división en varios kanatos más pequeños. Kublai se dedicó a la guerra contra la dinastía Song, consiguiendo el dominio sobre China, y a la región la llamó Mansi, mientras que los kanatos occidentales iban separándose progresivamente. La rivalidad entre las tribus, producida por el complicado proceso de sucesión, el cual paralizó 2 veces operaciones militares importantes y remotas como las de Hungría y Egipto, desbaratando campañas que se anunciaban victoriosas, y la tendencia de algunos khanes a beber en demasía hasta el punto de producirles la muerte, como fue el caso de Kuyuk, causó crisis sucesorias que aceleraron la desintegración del imperio. Decadencia. La decadencia del imperio mongol se dio por diversos factores, entre los cuales destacan los siguientes: rivalidad tribal y crisis sucesorias. La estructura tribal del imperio mongol era relativamente frágil, y se mantenía cohesionada por la figura temible de Gengis Khan. Cuando murió, el imperio, por su gran extensión, inevitablemente terminó por dividirse. Aquella división salvó a muchos pueblos de la amenaza que les representaba a los mongoles, en especial a los habitantes de Europa. Por ejemplo, las disputas por la sucesión hicieron que los mongoles se retiraran de Europa Central. Asimilación de las culturas conquistadas. Los mongoles, un pueblo que alcanzó el éxito militar por su condición de nómadas, asimilaron la cultura de los países conquistados, y rápidamente fueron absorbidos por los mismos. Además, su éxito creó divisiones, y pronto los mongoles comenzaron a pelear entre sí por los botines conquistados. Modelo militar anticuado. A pesar de que las tácticas que utilizaron los mongoles los volvieron casi invencibles, pronto mostraron sus limitaciones cuando el ejército mongol se hallaba en terrenos adversos. El ejército mongol se fundamentaba en los ataques en masa de su caballería ligera, ataques que no podían realizarlos cuando el terreno no permitía las maniobras a caballo. Así, por ejemplo, conquistaron las rutas y ciudades principales de Afganistán, pero nunca pudieron pacificar las regiones montañosas. Tampoco tuvieron éxito al intentar practicar la guerra naval, por ser un pueblo que durante mucho tiempo no tuvo acceso al mar. Este aspecto tuvo hasta cierto punto incidencia en la derrota de los mongoles al intentar conquistar Japón. Desarrollo de la agricultura y carencia de efectivos militares. A pesar del extenso territorio que los mongoles tenían bajo su poder, contaban con un número de efectivos militares limitado. Eran muy pocos los jinetes y caballos lo suficientemente fuertes y hábiles como para formar parte del ejército. Ese número iba disminuyendo conforme los mongoles se alejaban de su lugar de origen. Por último, el avance de la agricultura y su incursión en las estepas redujo la base económica que sustentaba la producción de los soldados y caballos. Uso de la pólvora. Finalmente, el uso de la pólvora en armas de fuego cambió el modo de hacer la guerra, y volvió anticuado el uso de las tropas de caballería, el fuerte de los mongoles, no solo en Asia sino también en otras partes del mundo. Caída del Imperio Mongol. El Imperio Mongol cayó en el siglo XIV, más puntualmente en el año 1368, tras varias derrotas al mando de la dinastía Yuan. Las razones por las cuales cayó este imperio consisten principalmente en que los mismos miembros de la tribu empezaron a tener peleas
internas luego de la muerte de Gengis Khan. Además, cambiaron su condición de nómadas y lo que al principio fueron tácticas benéficas, se volvieron inefectivas con el tiempo. Por otro lado, al ir conquistando fueron disminuyendo en cantidad de guerreros y, por último, la aparición de armas innovadoras, como la pólvora, las cuales ellos no implementaban pero sí sus enemigos, representó el fin del Imperio Mongol. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos y cuídense.